sobre la escuela de Atenas, que recordemos que es uno de los cuatro cuadros que pintó Rafael Sanzio en la sala de las firmas por encargo del Papa Julio II. En ese momento, la iglesia y los papas, los clérigos, eran los principales mecenas, o sea, eran los que contrataban a los pintores. Otra vez quiero repetir que para comprender la historia, queridos amigos, es importante ubicarse en el lugar y el momento de los sucesos. O sea, involucrarse en el ambiente. Estamos hablando de principios del siglo XVI, en Florencia y en Roma. Cabe preguntarse que si el Vaticano estaba en Roma, ¿por qué metemos a Florencia? Otra vez les repito, sin Florencia no podemos apreciar ese majestuoso periodo llamado el Renacimiento, ya que fue en esta ciudad donde tuvo su mayor esplendor y desarrollo, especialmente por la llegada de miles de bizantinos que huyeron de Constantinopla a raíz de la ocupación a Bizancio o a Constantinopla, como quieran llamarlo, por parte de los turcos otomanos en el año 1453, que desplazó a la Iglesia Católica Ortodoxa griega para imponer el Islam. A raíz de toda esa afluencia de profesores, de sabios, de artistas, de literatos, es que Florencia es la capital mundial del arte. Por eso no podemos pasar de largo sin detenernos en Florencia. El Renacimiento fue un periodo romántico entre la Edad Media y la Edad Moderna. Trajo importantes cambios en el pensamiento respecto de la fe, con un gran desarrollo del humanismo. Este humanismo surgió inicialmente de los maravillosos escritores renacentistas como Francesco Petrarca y su obra El Cancionero, seguido de Dante Alighieri y de Giovanni Boccaccio, que los vamos a ver ahora en este cuadro, porque también figuran en este cuadro como poetas, por supuesto. Vamos a ver estos humanistas. Luego vinieron muchos más humanistas, coronados todos por el gran escritor holandés Erasmo de Rotterdam, el padre del humanismo, con muchas obras en su haber, pero principalmente con su obra El elogio de la locura, que no es una crítica a la iglesia, sino un sarcasmo a los clérigos católicos. Vemos aquí el precioso cuadro llamado El nacimiento de Venus, pintado por Sandro Botticelli en 1482 y que se convirtió en la obra de arte emblemática del Renacimiento. Actualmente se exhibe en la Galería Uffizi de Florencia. Estas son las cuatro áreas del conocimiento, o sea, las cuatro universidades clásicas que pintó Rafael en la sala de las firmas. La sala de las firmas o la estancia de la asignatura
Se llama así porque era donde los papas se sentaban a firmar los decretos pontificios o las bulas papales. Aquí tenemos la filosofía, tenemos la teología, la poesía y el derecho con los 4 cuadros respectivos. Esta era una antigua biblioteca para decorar con las 4 universidades clásicas del conocimiento. Rafael representó la teología con el fresco La disputa del sacramento, arriba a la derecha. La justicia o el derecho con las virtudes cardinales y teologales y la ley. La poesía que tratamos hoy con el fresco El Parnaso. Y por último, la filosofía con el fresco La Escuela de Atenas, pintura que es considerada la máxima obra, digamos, del maestro. Ahí están las 4 esquinas, las 2 esquinas principales de la sala de las firmas. Ahí están la poesía y la filosofía, y está el derecho y la teología. Quienes habrán tenido el placer de conocer esa sala de las firmas, seguramente se acordarán. Julio II, aconsejado por su arquitecto Bramante, que era quien estaba construyendo la Catedral de San Pedro, dado que su artista principal, Miguel Ángel, estaba trabajando en la Capilla Sixtina, entonces, aconsejado por Bramante, el Papa Julio II contrató al pintor Rafael Sánchez, jovencito de 24 años, para decorar con estos 4 enormes frescos la sala de las firmas. Aquí tenemos en el Palacio Apostólico, aquí tenemos 2 vistas del Palacio Apostólico. La vista de abajo representa el Jardín del Pino en el Palacio Apostólico y la vista de arriba es una vista general. Aquí tenemos al pintor Rafael Sánchez, también conocido simplemente como Rafael, pintor y arquitecto italiano del Alto Renacimiento. Entre otras cosas, el Papa Julio II ha pasado a la historia por los encargos que hizo Miguel Ángel, desde el diseño de su tumba hasta los frescos de la bóveda de la Capilla Sixtina. Pero lo cierto es que el Papa encontró en Rafael un estupendo colaborador para materializar los encargos que habían de plasmar las nuevas ideas del Renacimiento en una institución tan conservadora como la Iglesia Católica. Aquí está la poesía con el Parnaso. Ese es el cuadro que nos ocupa hoy, la poesía con el Parnaso. El Parnaso es el monte de donde emanaban, donde vivían las musas que inspiraban a los poetas, a los músicos, a los artistas, a los escritores, a las musas. Ahora bien, fíjense ustedes que Rafael estaba pintando en los palacios vaticanos su obra en la estancia de la asignatura, al tiempo que Miguel Ángel trabajaba en el techo de la Capilla Sixtina. Ambas obras geniales de la historia de la humanidad,
por dos grandes maestros en el mismo momento y mismo lugar. Rafael volcó en esta creación mucho trabajo, en infinidad de bocetos y cartones, pero también muchas horas de reflexión y de estudio sobre su oficio y sobre las cuestiones que iba a pintar. Y aunque de todo el conjunto, seguramente lo más renombrado es la Escuela de Atenas, es muy interesante comparar ambos frescos. En nuestra siguiente entrega vamos a hablar de la Escuela de Atenas, el viernes 2 de diciembre, no se la pueden perder. Rafael era hijo de un pintor y fue criado entre artistas, célebre por la perfección de la gracia de sus artes visuales, destacando en trabajos de pintura y dibujo artístico. Junto con Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, formó el trío de los grandes maestros del periodo renacentista. La pared de la estancia de asignatura dedicada a la poesía fue decorada por Rafael con el Parnaso, que es el monte donde habitaban las musas. Sancio ha situado en el centro de la composición a Apolo, tocando una lira de arco, acompañado de Calíope y Erato, presidiendo el coro de musas. Aquí tenemos a Apolo. 18 poetas acompañan a las musas y a Apolo, existiendo, eso sí, numerosas dudas sobre su identidad. Estos poetas forman un semicírculo cerrado por las figuras de Píndaro y Safo junto a la ventana. Ahí está Píndaro y Safo junto a la ventana, enlazando con su postura el espacio fingido y el real al proyectarse hacia el espectador. La escena se desarrolla al aire libre, recogiendo en cada una de las figuras su exacta expresión, narrando el maestro Rafael con sus pinceles como, como si de un escritor se tratara. El dinamismo de los personajes alcanza cotas extremas, manifestando numerosos trazos que resaltan la monumentalidad de las figuras. El colorido es brillante y variado, creando una diversidad cromática de gran belleza. El equilibrio y la simetría vuelven a estar presentes en esta composición en sintonía con sus compañeras de la disputa del Sacramento y de la Escuela de Atenas. Parece que Rafael se inspiró en el sarcófago de las musas para los instrumentos musicales y las figuras de las musas, mientras que pidió consejos para los retratos de los poetas, muchos identificados con personajes contemporáneos. Vamos a dar, queridos amigos, un repaso por los maravillosos personajes de esta obra, llena de musas y de poetas. Tenemos aquí, disculpen ustedes, tenemos aquí a Apolo, ahí está señalado arriba, presidiendo todo el conjunto.
Apolo es el que aleja la muerte. Apolo es uno de los dioses más complejos de todo el panteón clásico. No se les olvide, queridos amigos, que los dioses del panteón o los dioses del Olimpo eran los dioses, 12 dioses griegos que vivían todos juntos en el Olimpo, como una familia, era algo complicado. Vivían los dos dioses que eran como los hombres, lloraban, sufrían, sentían rabia, se enamoraban, eh, sentían envidia, eran como hombres, eran 12 dioses que no envejecían y que fueron siempre eternos. Aquí tenemos a Homero. Aquí está señalado Homero. El poeta griego al que se atribuye la autoría de la Ilíada y la Odisea, los dos grandes poemas épicos de la antigua Grecia, base de la literatura occidental. Sin embargo, la biografía de Homero aparece rodeada del más profundo misterio. Nunca se supo de dónde salió ni a qué horas apareció. Siempre rodeada del más profundo misterio, hasta el punto de que su propia existencia histórica ha sido puesta en duda o en tela de juicio. Era un poeta ciego. Homero, autor de la Ilíada y de la Odisea. Aquí tenemos, queridos amigos, ni más ni menos que a Dante Alighieri. Nació en Florencia en 1265. Sus años de infancia y juventud coincidieron con los años más pacíficos que conoció Florencia en la época. Estos países, estos reinos, estas ciudades-estado que componían la Italia fraccionada del Renacimiento, vivían en una guerra permanente unos con otros. Entonces Palermo se unía con Venecia para acabar con Milán, pero Milán los traicionaba uniéndose entonces con Florencia, y entonces era un despelote tremendo. Entonces por eso es importante resaltar que Dante Alighieri vivió sus años de juventud en, en los años más pacíficos que tuvo Florencia, porque eran épocas convulsionadas permanentemente. Uno de los primeros humanistas, Dante Alighieri, autor de la maravillosa obra La Divina Comedia, que es una obra extraordinaria, sensacional, de una creatividad impresionante. Dante Alighieri. Tenemos aquí también, ahí está, Giovanni Boccaccio, de 1313 a 1375. Escritor y humanista también florentino, autor de la clásica obra literaria de Camerón. Junto con Dante Alighieri y Francesco Petrarca, se considera uno de los padres de la prosa italiana. El Decamerón fue una obra que él escribió en el siglo XIV, donde se refería a que un grupo de jóvenes se fueron a vivir a una villa cercana a Florencia, pero alejada de la ciudad, para confinarse, poniéndolo en términos actuales hoy. Se confinaron en una finca cerca a Florencia para que no les llegara la peste negra, que era transmitida por una bacteria que se llama Yersinia pulga, una bacteria que está presente en las pulgas, que se llama Yersinia pestis. Obviamente, estando los muchachos allá
confinados en esa villa, pues no se infectaron de la peste negra, se salvaron. Pero entonces el libro trata sobre su estadía, estos muchachos, y es un libro bastante picaresco, que habla de los jóvenes y de las muchachas, 8 parejas que se fueron para allá. Y entonces cada noche, cada uno contaba una historia inventada por él para animar a sus compañeros de confinamiento. Entonces, de eso trata el libro, que tuvo mucha resistencia porque no era un libro como muy católico y no, él se fue más bien no hablemos de lo obsceno, pero tal vez lo picaresco sí. Entonces, ahí está nuestro compañero Giovanni Boccaccio con su libro El Decamerón. Aquí tenemos al tercer padre, que es Francesco Petrarca, el tercer padre del humanismo, Francesco Petrarca, poeta y humanista italiano. El 6 de abril de 1327, un Viernes Santo, vio en la iglesia de la Santa Clara de Aviñón a Laura, de quien se enamoró profundamente y a la que idealizó e inmortalizó a través de sus poemas líricos. Su obra principal en lengua vulgar es El Cancionero. Entonces, fíjense que aquí tenemos a Francesco Petrarca, a Giovanni Boccaccio y a Dante Alighieri como los grandes humanistas. Es que el humanismo, el que se estaba viviendo en esa época, en ese momento y en ese lugar. Por eso, para entender la historia, tenemos que trasladarnos a ese momento y a ese lugar. Aquí tenemos a Estacio, del año 45 de nuestra era, napolitano, poeta épico latino. Su creación más destacada es el poema La Tebaida, que, dedicado a Domiciano y Silvas, compilación de poesías originales, dejó sin concluir el poema La Aquileida. Aquí tenemos a Virgilio, que lo ubicamos con la flechita amarilla aquí a mano izquierda de la composición. Publio Virgilio Marón, poeta latino. Aunque hijo de padres modestos, Virgilio estudió retórica, lenguas y filosofía griega, y desde muy pronto disfrutó del apoyo de mecenas y amigos. Su primera obra importante fue Las Bucólicas de Virgilio. Aquí tenemos a la musa Caríope, la de la bella voz. Es una de las ninfas relacionadas con los ríos y las fuentes. La vemos aquí sentada a la izquierda de Apolo en la composición. Eh, En esa situación está a la derecha de Apolo, pero desde aquí la vemos a la izquierda de Apolo. Aquí tenemos Terpsícore, la que deleita en la danza. Es la musa de la danza, haciendo sonar una lira entre sus manos. Por ello se le identifica con la poesía lírica. Aquí está sentada a la derecha de Apolo. Esa es la composición completa de la obra El Parnaso. Erató, la amorosa, musa madre de la poesía, género literario inseparable del amor. Voy a repetir esto. La poesía, género literario inseparable del amor. Aquí tenemos a Erató.
Aquí tenemos a Polimnia, la de muchos himnos. Era la musa de la poesía, lírica y sacra, es decir, del canto sagrado y la retórica. Mira, el canto sagrado y la retórica. Polimnia, aquí la vemos ubicada también al costado derecho de Apolo. Melpómene, la melodiosa, una de las dos musas del teatro, junto con Thalía, que ahorita la vamos a ver, inspiradora de la tragedia, de la tragedia. Melpómene, Urania, la celestial, es la musa de la astronomía y la astrología. Es la menor de todas las musas. Aquí la vemos prácticamente detrás de Apolo, junto a un arbolito, junto a un árbol. Muy bien, aquí tenemos a Thalía. Aquí tenemos a Thalía, perdón, qué pena con ustedes, corrió una más. Aquí tenemos a Thalía. Thalía es la que florece. Thalía era la musa de la comedia y la poesía pastoril y protectora del teatro. Es Thalía, la musa de la comedia. La vemos aquí con la flechita a la izquierda de Apolo. A la vista nuestra está a la izquierda de Apolo. Seguimos con Clio. Clio es la que alaba o canta. Era la musa de la historia y de la poesía heroica. Clio, la que alaba o canta. Aquí la tenemos también a la derecha de Apolo, en la composición. Tenemos a Euterpe, la que bien contenta. Es la musa de la música, especialmente del arte de tocar la flauta. Euterpe. Ahí la vemos también, atrás y a la derecha de Apolo. Ovidio, poeta latino, educado en las artes de la política, que pronto la abandonó para la poesía, convertido en un hombre adinerado tras heredar la hacienda de su padre. Ovidio, famoso poeta latino, ahí lo tienen, está aquí, en el costado derecho de la composición. Ovidio, poeta latino. Aquí tenemos a Horacio, nacido en Venusia el 65 a.C. Murió en Roma, año octavo de nuestra era. Poeta latino, hijo de un esclavo manumitido, o de un esclavo liberto. Tuvo la oportunidad de seguir estudios en Roma y posteriormente en Atenas, a donde se trasladó para estudiar ni más ni menos que filosofía. Aquí lo tenemos
con una flechita a mano derecha de la composición. Ahí está Horacio, poeta latino. Muy bien. A mano derecha de la composición encontramos a Jacopo Sanalazzo, del año 1455 a 1530. Poeta y humanista napolitano, perteneciente a la nobleza urbana. Sannazaro no tuvo una vida afortunada. La mujer a la que amaba, Carmosina Bonifacio, murió muy joven. Jacopo Sannazaro, poeta y humanista napolitano, realmente era prácticamente renacentista, porque estuvo entre los vivos en el siglo XV y el siglo XVI. Era también contemporáneo de Rafael Sanzio, por supuesto que sí. Este es, como les decía yo, el sarcófago de las musas, que es una de las piezas más preciadas del Museo de la Catedral de Murcia, datada en el siglo III antes de Cristo. El frontal romano se asocia a la tradición de los sarcófagos itálicos comunes en esa época. Se caracteriza por la representación de personajes históricos y mitológicos para evocar al difunto que está dentro del sarcófago. El tema central del sarcófago de las musas no es otro que el de las musas del arte, un tema habitual en el imaginario grecorromano. Las musas son la inspiración de distintas disciplinas artísticas. Esas son las musas. Aquí tenemos, de izquierda a derecha, distinguimos a Clio, musa de la historia, representada con un papiro, que en la escultura pues casi no se distingue. Tenemos también a Melpomene, que es la musa de la tragedia, con la característica máscara trágica. Tenemos a Euterpeme, musa de la música, con la flauta. Tenemos a Erato, otra vez, musa de la poesía amorosa. No se identifican bien los rasgos. Tenemos a Thalía, que es la música de la comedia, con la máscara cómica. Tenemos a Persícore, musa de la danza, con la lira. Tenemos a Urania, como habíamos visto ya, musa de la astronomía y las ciencias, representada con una esfera. También está Calíope, musa de la elocuencia y la poesía épica. Y por último, a la izquierda, tenemos a Polimnia, musa de los cantos sacros. Ahí sale sin atributos. Hemos visto entonces, queridos amigos, este maravilloso fresco de Rafael Sanzio
en la sala de la asignatura este fresco que se llamó El Parnaso y con el cual quería representar la poesía como una de las cuatro sabidurías clásicas. Miren qué importante, uno diría, pero la poesía no es una ciencia. Pues fíjense que en este momento era una de las cuatro universidades clásicas del conocimiento, junto al derecho, junto a la filosofía y junto a la teología. La teología. Estaba ahí precisamente, estaba ahí la poesía. Aquí tenemos, saliéndonos un poquito del tema, nuestra siguiente presentación. El próximo miércoles 2 de diciembre, o sea, de hoy en 8, se refiere a la máxima obra de Rafael Sancho en la sala de las firmas, llamada La Escuela de Atenas, que refiere a la Universidad Clásica de la Filosofía. Aquí tenemos la fotografía de este maravilloso fresco, o por lo menos de los personajes de este maravilloso fresco, por demás monumental, pues mide 8 metros de ancho por 5 metros de altura. Todos los personajes que están ahí los vamos a ver el próximo miércoles 2 de diciembre a las 6 de la tarde otra vez. Aquí tenemos nuestra cita otra vez. Queridos amigos, ha sido un placer compartir con ustedes esta charla. Mil gracias por su compañía y por su atención. Les habló el profesor de historia Rafael Fonnegra, servidor de ustedes. Muchas gracias. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que asistieron. No sé si alguno tenga alguna pregunta que quiera hacer. Bueno, entonces creo que nadie tiene preguntas. Los invitamos a todos pues a asistir, como dijo el profesor, el siguiente miércoles a la misma hora para nuestra última charla de este ciclo de charlas. Les deseo muy buenas noches a todos. Muchas Y gracias. profesor, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias.